Bueno, mientras tanto vamos a traer una sinopsis y una exégesis de un resumen de lo que es el libro de Marcos. Antes de comenzar el libro de Mateo, yo traje una exégesis alrededor de lo que era el libro de Mateo. Y esto, a lo mejor va a sonar repetitivo las cosas que voy a decir, pero es importante que usted capte toda la atención y todo lo que vayamos a decir en esto, porque y quizás se va a sonar como que no, algunas cosas no tienen sentido, porque esto yo fui anotando según lo estudié cuando estuve estudiando esta clase. Y hay cosas aquí que yo traté de ponerlas en orden, pero en realidad es mucho material. Mucho material, mucho material. Voy a tratar de condensar esto lo más posible. Yo ayer me pasé repasándolo, así que vamos a la sinopsis del evangelista Marcos. Número uno, se considera a Marcos uno de los evangelios canónicos. El canónico porque forma parte del canon oficial de las Escrituras. Es decir, que este libro está reconocido, escuche bien, como un libro inspirado por Dios y con autoridad divina, el libro, el Evangelio de Marcos. Para los que no saben qué es el canon bíblico es un conjunto de libros que han sido reconocidos por la iglesia cristiana. Y este canon se tardó 1600 años en componerse. ¿Ok? ¿Qué implica que el Evangelio de Marcos sea canónico? 4 puntos importantes. Número uno, porque tiene autoridad divina, porque totalmente es la vida, igual que Mateo, Lucas y Juan, hablan muy profundo acerca de la vida, de la trayectoria, del ministerio de Jesús. Por eso se considera una autoridad divina. Número dos, es aceptado totalmente por la iglesia primitiva. 3, es incluido en el Nuevo Testamento. Y 4, forma parte de una norma de fe y conducta. Sí, lo voy a repetir. Acuérdense que esto se va a poner también en YouTube para que usted lo pueda revisar luego. ¿Qué implica que el Evangelio de Marcos sea canónico? Igual que el de Mateo, igual que el de Lucas, igual que Juan. Son 4 puntos. Número uno, autoridad divina. Es una autoridad divina por lo que habla acerca de la vida ministerial de Jesús y sus primeros comienzos cuando nace hasta su pasión, muerte y resurrección. Es autoridad divina por eso. Un punto bien importante que yo anoté es que se cree que Marcos fue inspirado totalmente por el Espíritu Santo para escribir este evangelio, junto con toda la ayuda que le dio Pedro. Por lo tanto, tiene autoridad doctrinal y espiritual para enseñar sobre la vida y muerte y resurrección de Jesús. Se cree que Pedro fue uno de los más que influyó en esta escritura. Aceptado por la iglesia primitiva, porque la comunidad cristiana en ese momento aceptó este libro. Número 3, se incluye en el Nuevo Testamento como uno de los 4 evangelistas. ¿Cuáles fueron los libros que no fueron aceptados por el canon? ¿Cómo que se le llaman? Los apócrifos, deuterocanónicos. Muy bien, apócrifos. Y número 4, que es el punto culminante de estos libros canónicos, marca una norma de fe y conducta. Al ser canónico,
Estos libros marcan una guía doctrinal poderosa, moral, espiritual para la vida de un cristiano. Los 4 evangelistas, manténganse ahí, los que están conectados, manténganse ahí pendientes, que esta clase es muy interesante. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron a diferentes grupos étnicos. Esto lo hemos repetido muchas veces. Dios te bendiga, papá. Muchas veces, y esto es importante volverlo a repetir. El Evangelio de Mateo, aprendimos que la audiencia principal son los... Muy bien. Yo había notado aquí unas cosas, no sé si traerlas, pero la voy a tirar porque me parece muy interesante. Dice, aprendí que el enfoque principal de Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido. Yo creo que el pastor Helio mencionó esto en múltiples ocasiones. Rey y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Usted se acuerda que él dice, oíste que fue dicho, y repite lo que el Viejo Testamento, decía, trayendo la colación. Mateo lo escribe y lo transcribe. De esto estamos hablando. Énfasis en Jesús es como el Hijo de David. Número 2, el Evangelio según Marcos, la audiencia principal son romanos, gentiles, especialmente cristianos en Roma. Aquí, esto sí quiero que lo anoten, porque el enfoque general de Marcos es que muestra a Jesús como el siervo sufriente y el hombre de acción. Cuando usted estudia la exégesis de Marcos, eso es lo primero que usted le dicen en la universidad, en la escuela esa. El hombre es el siervo sufriente y el hombre de acción. El Evangelio según Lucas, bueno, lo voy a decir porque yo sé que el pastor Helio, cuando vayamos ese momento, lo va a repetir, pero le habla a los gentiles, particularmente a los griegos. Juan es la audiencia universal, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él habla general al mundo. Muy interesante ese enfoque. Vamos a la biografía bíblica de Juan Marcos. También esto es importante. Juan Marcos, nombre completo y significado: Juan Marcos. Juan es hebreo, Dios ha sido misericordioso, y Marcos viene de un término romano, Marcus, Juan Marcus. Se le menciona con ambos nombres cuando vamos al capítulo 12 de Hechos. Vaya rapidito, Hechos 12. Hechos 12:12. Alguien lo lea, por favor, mientras yo sigo acá. Se le menciona con ambos nombres, lo cual indica su trasfondo judío con influencia romana y greco-romana. Juan Marcos. Voy a ir hablando acerca de la historia de Juan Marcos para que usted sepa de dónde este muchacho viene. ¿Quién tiene? Alguien que lo tenga, por favor, y tome la iniciativa. Por favor. Tienes que buscarme un micrófono, mi amor. Oh. Gracias, mamá. I'm sorry. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Muy bien. La Biblia no indica explícitamente la edad de Juan Marcos en esto que estamos tratando de estudiar. Especialmente en el arresto de Jesús hay una parte muy importante que la vamos a estudiar en el capítulo 14, versículo 51. Hay una parte muy jocosa
que Juan Marcos, bueno, esto es lo que vamos a tratar de deliberar. ¿Quién escribe esto? Porque dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto fue cuando fueron a arrestar a Jesús. Se cree que él está hablando en segunda persona porque ninguno de los otros evangelistas habla sobre este suceso en específico, y se cree que era Juan Marcos, que tenía la edad de 13 a 14 años, que vivía fascinado por las historias de Jesús. Eso es uno de los teorías que existen. Yo le voy a seguir dando más teorías porque de verdad está muy interesante. Hablando sobre ese hecho particular, ¿ven? Por eso tengan paciencia conmigo porque voy a estar brincando. Ya no estoy aquí. Hablando sobre ese hecho, se menciona a Juan como hijo de una mujer llamada María. La mamá de Juan era María, una María en cuya casa se reunía la iglesia primitiva, en esta casa de María. ¿Ok? El arresto de Jesús ocurrió hacia el año 30-33 después de Cristo, lo cual más adelante Marcos es compañero de Bernabé y Pablo. Corrijo algo que dije el domingo aquí. Yo dije que Juan Marcos era sobrino de Pedro y no es de Pedro, me equivoqué, es de Bernabé. Juan Marcos, al momento del arresto de Jesús, debió haber tenido por lo menos de unos, corrijo, de 18 a 20 años. Y para ser útil como colaborador en viajes misioneros, que lo habla Hechos 13, es probable que Marcos tuviera al menos 18 a 25 años en ese momento, alrededor del año 44-46 después de Cristo. Esto es historia. Entonces yo vuelvo y digo aquí, pero ¿qué edad tenía? O sea, yo peleando con el Melesio, con el maestro que yo tenía, pero ¿qué edad tendría durante el arresto de Jesús? Entonces, pues tenía entonces alrededor, dice aquí Melesio, en ese momento me decía, bueno, puede ser que tenía 12 años a la edad del arresto de Jesús. Bueno, eso es irrelevante. La familia de Juan Marcos, madre María, una mujer cristiana de Jerusalén, cuya casa era lugar de oración, sobrino de Bernabé. Búsqueme Colosenses 4:10. Un momentito, por favor. Colosenses 4:10, y alguien que lo tenga rápido con el micrófono. Esto indica que pertenecía a una familia influyente y activa en la iglesia. Marcos, el sobrino de Bernabé. Usted lo consiga, toma un micrófono y... Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Muy bien. Ministerio y servicio de Juan Marcos. Primeras menciones comienzan desde Hechos 12. Tras la liberación de Pedro, la iglesia oraba en la casa de su madre, de María. Desde ese punto, no María la mamá de Jesús, otra María. Desde ese punto, Marcos comienza a ser parte activa de los viajes misioneros. Compañero de viaje, acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero aquí se formó un berrinche tremendo, que Pablo se dio una envenenada. Y para que usted sepa, y a aquellos que le gustan espiritualizar a los hombres, tenga cuidado. Okay. Usted no puede en ningún momento santificar a ningún ser humano en la Biblia, excepto Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios. Y Pablo era tan humano como lo es usted y como lo era yo, como lo soy yo. Pablo se dio una envenena con Juan Marcos porque allá se formó un berrinche en el primer viaje misionero, la misión en Pergé, que es una tierra. Abandonó la misión y regresó a Jerusalén y los dejó a ellos por allá enfruscados en una tremenda lucha. Y Pablo se envenenó con el nene, con el chamaquito,
tenía como unos 18 años, y lo llamó ignorante y se la montó a Pedro. Decía, yo no quiero más a ese tipo aquí, yo no lo quiero aquí, no lo quiero conmigo. No lo quiero, o sea, eso está escrito, eso está en Hechos 13, por ahí puede buscarlo. Desde Hechos 13 para adelante puede ver ese revolú. Muy, muy interesante. Tuvo conflicto con Pablo. Pablo se negó a llevarlo nuevamente en el segundo viaje misionero. Porque entonces Bernabé le dice, vamos a traernos al sobrino. No, yo no quiero ese tipo aquí. Nos dejó Puyú la primera, nos va a dejar Puyú la segunda. ¿Entiendes? Para que vean qué interesante está esto. Pablo se negó a llevarlo nuevamente en el segundo. Pero fíjese cómo redunda esto. Esto es muy interesante porque Juan Marcos termina siendo escritor de la mayoría de las cartas del apóstol. Juan Marcos las escribió. O sea, las transcribió. Para que usted sepa cómo son las cosas. Lo que llevó una separación entre Pablo y Bernabé. También Pablo se tuvo que separar de Bernabé por la discusión que tuvieron. ¿Alguien tiene preguntas? Si voy muy rápido, estoy enredado, dígamelo. Pregunta, interrúmpame para poder corregir cualquier cosa. Años más tarde se reconcilia con Pablo. Años después, Pablo reconoció el valor de Juan Marcos. Porque yo creo que si usted no aprende de los errores, usted tiene un grave problema. Usted tiene un déficit mental si yo no aprendo de los errores míos. Entonces, la reconciliación con Pablo, cuando usted va a segunda de Timoteo 4:11, búsquelo por ahí, creo que es eso. Por favor, téngame paciencia porque como yo escribí esto corriendo durante una clase, lo pude haber revisado hoy y no lo hice. Muy irresponsable. Pero busque segunda de Timoteo 4:11 a ver qué pasa. Por favor, que yo creo que Pablo habla. ¿Quién tiene? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele conmigo porque es útil para el ministerio. Muy bien, está muy bien, porque me es útil para el ministerio. Aquí usted ve como Pablo honra la labor útil. Dice, me es útil para el ministerio. La relación con Pedro, yo creía, por eso yo traje la aclaración hoy y corrijo el error que cometí el domingo. Como Pedro lo llama mi hijo, en una parte, busque Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Ahí Pedro lo llama mi hijo porque tiene una buena relación con Juan Marcos. Era un muchacho muy humilde. Acuérdense que Juan Marcos, si él fue el que corrió y huyó desnudo en el arresto de Jesús, quiere decir que vivía fascinado con las historias del Mesías. Wilson. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marco, mi hijo, os saludan. Ahí está. Marcos, mi hijo. Pero es una relación espiritual cercana. Entonces la tradición afirma que Marcos fue intérprete y escriba principal del apóstol Pedro. Y su evangelio es una recopilación de los testimonios del apóstol. Cuidado. Esas son opiniones que uno, a medida que uno va estudiando, uno se afina a ella. Puede ser y puede no. Pero según los teólogos, muchos afirman que la recopilación de este evangelio pudo haber sido mucho de lo que Pedro vivió y le ministró a este niño. Autor del evangelio de Marcos. Aunque no se identifica directamente como el autor del texto, desde los primeros siglos, se le reconoce como autor del segundo evangelio. Escrito para ya esto lo dijimos ahorita, para una audiencia gentil. Legado. Juan Marcos es un ejemplo de restauración y madurez espiritual, aunque falló en sus inicios, y es bueno traerlo para que usted sepa que nosotros somos vulnerables y podemos fallar. Pero fue restaurado y llegó a ser, ¿qué?
autor de un evangelio sumamente inspirado como lo es Marcos, colaborador valioso para apóstoles como fue el apóstol de apóstoles Pablo, Pedro, y figura influyente en la iglesia primitiva. Marcos es una figura influyente. Les voy a dar estas citas bíblicas, no sé por qué yo las tengo escritas aquí, pero se las voy a dar y usted las busca después. Yo creo que ya las hicimos. No, ya nosotros hicimos estas citas, muy bien. Juan Marcos no era familia de Pedro, yo lo apunté nuevamente, Vamos a la introducción del Evangelio según Marcos. ¿Estamos bien? Pregunta hasta ahora. Pregunta. ¿Estamos bien? Dime, mi amor. Que antes de yo venir, Déjame decir algo. Alguien me dice, ¿por qué tú le dices mi amor a los hombres? No, alguien me preguntó, yo me tomó desprevenido. Sí. Pero yo siempre le digo mi amor a todo el mundo. Es que soy raro. Ya, pues está bien. Declárame raro. ¿Sí? Sí, cuando yo estaba haciendo una diligencia con mi esposa Wanda, yo le dije, entra a toda la farmacia que yo no me voy a quedar porque estoy leyendo acerca de Marco. Y leí una parte donde dice que fue presbítero también. Él fue presbítero. Sí, lo vamos a estudiar luego. Marcos creció, es uno de estos personajes de la historia bíblica que creció espiritualmente, intelectualmente, en conocimiento y en sabiduría. Segundo libro del Nuevo Testamento y uno de los 4 evangelios canónicos, ya lo explicamos, se cree que fue escrito por Juan Marcos, colaborador de Pedro y Pablo, entre los años 55 al 70. Se cree que se escribió entre los años 55 al 70. Es más, es considerado como el primer evangelio escrito. ¿Tú lo sabías, Olito? Pues coge el micrófono, papi, para que compartas tu conocimiento. Dale. Tenemos que intervenir en la clase, eso es bueno. Sí, yo estudié eso hoy, yo estudié que es el primer libro que fue escrito de los evangelios. Muy bien, sí, se cree que fue el primer libro. Por eso es bueno que traigamos la edad de la persona, para que usted entienda los años, ¿no? Punto de partida, yo siempre pongo la edad de Jesús como punto, la edad de la muerte, 33 años y algo. Yo lo pongo siempre, pues de ahí uno siempre trata de buscar qué edad tenía Pablo, qué edad tenía Pedro, qué edad tenía fulano, sultano. Es bueno saber todo eso. Propósito y enfoque de Marcos: escribe con un estilo directo, dinámico y lleno de acción. Lo bueno que el pastor Elio trajo un estudio muy profundo acerca de Mateo, que Marcos se le va a hacer más fácil al poderlo estudiar, porque usted va a comparar, y casi siempre el pastor Elio traía comparaciones de Marcos y de Lucas para tratar de traer una clase más rica en enseñanza. ¿Estamos bien? Su propósito es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, siervo sufriente. Ya lo dije ahorita, destacando más lo que Jesús hizo que lo que enseñó. Aquí destaca más, un punto importante, destaca más las hazañas, milagros de Jesús que lo que enseñó. Mateo va con una profundidad teológica violenta del evangelio, de las buenas nuevas de Jesús. Aquí el relato avanza rápidamente usando expresiones como enseguida para enfatizar el ritmo del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de los géneros literarios que están muy presentados dentro de la escritura? ¿Se acuerdan? Géneros literarios. Dígame alguien un género literario que está explícito en la palabra. Alguien, usted estudió esto ya. ¿Ah? Poesía, ahí está. Es un género literario. Otro más. Historia, muy bien. Parábola, metáfora. Todo este tipo de revoluces son géneros literarios que están dentro de la palabra. Por eso se considera el libro más rico en profundidad teológica e intelectual y espiritual. Ningún libro como este. Ningún libro.
Demasiado, es mucho con demasiado, de verdad. Nunca que hay un billete de 50. Un papel aquí. Vamos a los temas principales que hay dentro de este. Esto es importante que lo tengan. La identidad mesiánica de Jesús. Eso es un tema principal que hay dentro de este evangelio. Número 2. El poder y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios y la muerte. Bonito Crespo, me quedó mirando. El tercer tema importante, principal dentro de este evangelio, lo es el secreto mesiánico. Jesús ordena guardar silencio sobre su identidad en varias ocasiones. Ahorita damos algunas citas. Número 4, el camino del sufrimiento. Jesús como siervo que entrega su vida en sacrificio. Ese es el número 4 tema principal. Y el quinto tema principal, el llamado al discipulado radical. Toma tu cruz y arranca por ahí para abajo. Les voy a dar la estructura general del evangelio. Son cinco puntos de esta estructura. La estructura es cómo se divide. La parte 1 es la preparación del ministerio. Capítulo 1. El ministerio en Galilea de Jesús. Número 3. La revelación de su identidad y camino a Jerusalén. Número 4, el ministerio en Jerusalén y la pasión de Jesús. Y 5, la resurrección. Son 16 capítulos. Son 16 capítulos. Ahora voy a darle un bosquejo cronológico bueno, gloria a Dios, lo hicimos rápido. Esto está fácil. Un bosquejo cronológico del Evangelio de Marcos. Número 1, preparación, introducción y preparación del ministerio de Jesús. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, del 1 al 13. Ahí vamos a ver exactamente el prólogo. Ahí se habla del ministerio de Juan el Bautista, del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Estamos hablando de un bosquejo cronológico del Evangelio de Marcos. Número 2. Ministerio de Jesús en Galilea. Primer llamado a los discípulos. Ahí, capítulo 1, desde el versículo 14 hacia adelante. También
en cuanto al ministerio de Jesús, vamos a hablar acerca de los milagros y las sanidades. Se habla, Marcos habla en el capítulo 1, 21 al capítulo 2. La controversia con los fariseos. En este ministerio de Jesús en Galilea también se va a hablar acerca, se enseña en el capítulo 4, enseñanza en parábolas. También usted encontrará la autoridad sobre la naturaleza, autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre los demonios, la enfermedad y muerte. También usted va a encontrar en el ministerio de Jesús la multiplicación de panes, caminar sobre el agua. Y finalizando el ministerio de Jesús en Galilea, enseñanzas y señales en Galilea y alrededores, del capítulo 7 al capítulo 8. Pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Por qué? Alguien me puede contestar, y los que no han contestado espero que contesten. ¿Por qué se les llama sinópticos? Por favor, hay un micrófono por ahí. Pero alguien diferente, porque es que alguien diferente, por favor. ¿Por qué sinópticos? Porque son similares. La similitud entre los evangelios en las historias. Muy bien. Punto número 3, cronológicamente, del Evangelio de Marcos. Suena un poquito difícil cuando usted habla del Evangelio de Marcos. Un día en Segunda Hermosa, una señora vino y me dijo, pero es que no es Evangelio de Marcos, es el Evangelio de Jesús. Y tiene toda la razón. Muchas de las traducciones han quitado el Evangelio según San Marcos. Se lo han quitado. Nosotros lo repetimos por la costumbre. Pero es el Evangelio de Jesús. Yo le llamo evangelista Marcos, evangelista Mateo, evangelista. Porque transcriben el Evangelio de Jesús. Cosas que la gente, tú sabes, pueden perder la salvación porque uno está diciendo. Pero tienen mucha razón. Revelación de su identidad y anuncio de su muerte, desde el 8 hasta el 10. Este es el tercer punto cronológico. Aquí usted va a encontrar en estos capítulos, del 8 al 10, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión muy importante, porque hay una iglesia en el mundo que se atribuye esa confesión para ellos. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia católica. Sobre esta piedra edificaré mi casa. Y ellos dicen que eso es de ellos, que por eso es que nosotros somos una secta. Nosotros somos sectarios, según para ellos. Pues la confesión de Pedro aquí, tú eres el Cristo, en el capítulo 8, 27 al 30, luego se va a encontrar con el primer anuncio de su pasión. Ojo con esto, capítulo 8, 31 al 33. Después se va a encontrar con el llamado al discipulado. Número 4, la transfiguración. Número 5, segundo y tercer anuncio de su muerte. Y en el capítulo 10, enseñanza sobre el servicio, riqueza y humildad. Este es el tercer punto cronológico de la revelación de su identidad y anuncio de su muerte. Número 4.
semana final en Jerusalén, del 11 al 13. Ahí vamos a encontrar la entrada triunfal, la limpieza en el templo, debates con los líderes religiosos y discurso escatológico. Capítulo 13. Y el número 5, cronológicamente, la pasión y muerte de Jesús, que es del capítulo 14. Nos falta uno más, sí. Hasta el 15, ahí nos encontramos con la última cena, arresto, juicio y negación de Pedro. Pero pues no sé por qué volví otra vez a la cuestión de Juan Marcos, porque yo brinqué para aquí. Yo apunté aquí la escena de Juan Marcos nuevamente. Porque hay unos puntos aquí que son importantes. La escena esa de Juan Marcos que habla de Marcos, que habla acerca en capítulo 14, versículo 51. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, o sea, lo iban a arrestar. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, yo anoté aquí algo muy importante, volviendo a eso. Posibilidades de identidad de este joven. Esto yo lo aprendí, yo se lo voy a pasar a ustedes. No significa que eso es así. Primero, puede ser que sea Juan Marcos, porque esta es la teoría más aceptada por todos los estudiosos y padres de la iglesia, que se cree que Juan Marcos incluyó esta anécdota de forma discreta en segunda persona, escribiendo en segunda persona como una firma anónima, similar a lo que hace, esto es muy importante, similar a lo que hace el autor del Evangelio de Juan al referirse a sí mismo como el discípulo amado, que hablan en segunda persona, pero se están hablando de ellos mismos. Entonces, otro punto que traen otras fuentes de pensamiento es que puede ser que haya sido un discípulo no identificado o un seguidor curioso. Algunos creen que simplemente era un jovencito que estaba observando los acontecimientos, estaba por allí merodeando con una sabanita, salió de la casa y cuando lo vieron los soldados le iban a caer arriba. Número 3, puede ser una figura simbólica. Alguien, siempre que hay gente que le gusta buscar las 5 patas del gato, ¿verdad? Pero esto yo lo voy a tirar aquí en una figura simbólica. Que a lo mejor algunos intérpretes consideran que este joven puede representar simbólicamente la vergüenza humana o el abandono universal de Jesús. Que huir desnudo podría simbolizar la completa vulnerabilidad. No apunte esto, no pierdas. La completa vulnerabilidad y vergüenza del discipulado fallido. Olvídese eso. No dije nada. Borra eso. Julián, ¿cómo que yo digo? Julián, bórralo. Sí es importante que esto puede haber pasado también, que pudo haber sido un miembro de la casa donde se celebró la última cena. Si la última cena tuvo lugar en la casa de la mamá de Juan Marcos, María, Hechos 12:12, es posible que el joven viviera allí, o este otro joven, estamos especulando, hermano. Y al oír la conmoción de la turba de gente, los soldados, la gente, los noveleros, pues este joven quisiera ir a ver la conmoción, saliera rápidamente envuelto en una sabanita para ver qué ocurría. Todo el mundo cree que es Juan Marcos. Ay, Dios mío, qué chévere está eso.
El punto número 6 cronológicamente lo es la resurrección y apariciones. Del capítulo 16, 1 al 8, hasta lo último del capítulo 16, versículo 20. Aquí se va a hablar, aquí usted va a hablar, va a escuchar, va a leer del sepulcro vacío y el mandato de ir a predicar la gran comisión. Preguntas hasta ahora. Pregunta por allá. Preguntas por allá. Pregunta. ¿Ah? Voy para atrás. Yo lo dije, ¿verdad? 55 al 70, dije. Más o menos 55 al 70, mamá. Ajá. Ahora, yo aquí había aprendido esto y lo copié muy bien de esta clase que me encantó, el bosquejo temático del Evangelio de Marcos. Ah, porque aquel yo no, aquel te lo estoy dando punto por punto. Te estoy dando cada tema, bosquejo, cada tema va a tener una explicación. Aquí vamos a ir un poquito más detallado. Número 1, Jesús, el Hijo de Dios, es el siervo. Marcos presenta a Jesús como el Mesías prometido, pero como dije ahorita, el siervo sufriente que vino a servir y a dar vida, su vida. Pero voy a comparar en este bosquejo temático, voy a sacar un punto y aparte para que usted vea cómo lo comparaba Mateo, que ya lo estudiamos, ya lo pasamos, y cómo Marcos lo compara. Acuérdense que el punto principal y el actor principal del evangelio, de estos evangelios, ¿quién es? ¿Quién es? José Molina, ¿quién es? Jesús. Jesús es el actor principal. Jesús en Marcos versus Mateo. Esto me gusta. Marcos lo presenta como el siervo sufriente, donde su enfoque central, si lo quiere anotar, lo anota, si no, lo puede ver luego. Jesús es el siervo enviado por Dios que vino a servir y no ser, y a dar vida en rescate por muchos. Marcos representa su evangelio, el estilo de él es una acción rápida, menos enseñanzas largas, más énfasis en los hechos de Jesús, en lo que él hizo. Eso lo dije ahorita, ¿verdad? ¿Verdad que lo dije? Muy bien. Y también dije que los temas clave es el secreto mesiánico, el sufrimiento de Jesús y el discipulado sacrificial. Mateo presenta a Jesús como, ¿usted se acuerda? Exacta. Oye, dámele un Grammy aquí. Muy bien, Jorge, te felicito. Jorge Crespo, te felicito. Exactamente. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el rey. ¿Ve que Mateo, y cuando ustedes ven la película Chosen, no, es que el tipo del actor se la come, ¿verdad? El tipo es un... Pero usted ve la calidad de personaje que siempre está anotando y viendo a Jesús. Pues el enfoque central de Mateo es el rey de los judíos, descendiente de David, cumplimiento de la profecía. Y cuando usted va a la genealogía, usted nota claramente en su genealogía
los detalles de cada uno de las descendencias. El estilo del Evangelio de Mateo es estructurado en largos discursos. Usted lo ve, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que son 3 capítulos. Pero como dije ahorita, Mateo transcribe, pero Jesús da muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Que esa es la lectura inspirada. Los temas claves de Mateo: el reino de los cielos, la ley cumplida en Cristo, la autoridad de Jesús como maestro y rey. Preguntas hasta ahora. ¿Está bueno esto? Muy bueno, muy bueno. Bosquejo temático del Evangelio de Marcos. Dijimos que Jesús es el Hijo de Dios y siervo. Número 2, el poder de Jesús sobre todas las cosas. Y aquí usted va a ver que Marcos entra, como dije y como lo he repetido, hablando de los hechos. Va a ir más directamente a los hechos, a la acción de Jesús, a lo que él hacía. El poder de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la muerte. El punto número 3 de este resumen, bosquejo temático: conflicto con los líderes religiosos. Donde Jesús desafía las tradiciones humanas y el rechazo oficial de los fariseos y escribas hacia Jesús. Punto número 4 en este bosquejo temático es la fe como clave para recibir. La fe de los enfermos, de los endemoniados, la mujer del flujo de sangre. También se va a encontrar con la incredulidad de los discípulos y de Nazaret. Vaya alguien a Marcos, quiero corregir esto, a ver si yo lo escribí mal. Marcos 6, 1 al 6. Alguien que lo tenga puede leerlo, por favor. La fe como clave para recibir. Y puse un punto aquí. Vamos a encontrarnos con la incredulidad de los discípulos y de Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ok, aguántate. Ahí usted ve la incredulidad de los discípulos, dudando de Jesús. Y fíjate cómo Marcos los tira al medio, bien duro, los tira al medio, aquí. Síguelo, Wendy. Me gusta esto, sí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Estate ahí, Wendy. Vamos para atrás, vamos para atrás. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo y usted está viendo esto, usted va a decir: pero qué contradicción hay aquí. Aquí no hay contradicción. La Biblia no se contradice. Cuidado.
Pero aquí Marcos está totalmente descubriendo cosas que Mateo no pudo ver, o quizás no quiso escribir, o quizás no se la dijeron. Pero Marcos sí estaba. O Marcos se lo dijo Pedro, o la vivió. ¿Ok? Esto es importante para que ustedes vean los contextos de historia que hay dentro de los evangelios. Por eso es un deleite. Es un deleite, sí. Vente aquí, coge el micrófono, por favor. Es un deleite el poderlos estudiar de esta manera. Puede ser que Marco escribía de esa forma porque como Pedro le contaba y Pedro era del círculo íntimo, tuvo detalles que Mateo nunca fue parte. Definitivamente. Acuérdate que la mayoría se le atribuye Marcos el autor, pero mucho de lo escrito que está aquí es contenido que viene de Pedro. Y cuidado, porque menos mal que Pedro, el Espíritu Santo lo tocó a tiempo. Pero hay cosas que también se pueden hiperbolizar dentro de la lectura. Se pueden exagerar. Aquí yo estoy más que seguro que Marcos vivió esto o se lo contaron o fue transmitido por este señor, lo cual te está dejando saber cómo estaba la condición de esos discípulos en ese momento. ¿Ok? Por eso, qué bueno que concuerda con lo que yo había escrito. Ese fue el último versículo, ¿verdad? El 6. Hasta ahí, muy bien. El otro punto de este bosquejo temático, el número 5, ¿verdad? Muy bien. El llamado al discipulado. Y los puntos que están debajo aquí, que yo anoté, fue negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, y ser siervo de todos. Qué tremendo está esto. Wendy, búscate el 10, Marcos 10, 42 al 45. El llamado al discipulado. Míralo, por eso nosotros creemos en los discipulados y creemos en que debemos hacer discípulos, cumpliendo la gran comisión de nuestro Mesías. ¿Qué dice? Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Número 6. Jesús camina hacia la cruz. Punto número 6 de este bosquejo temático. Predice su muerte. Y Jesús no evita el sufrimiento, lo asume con obediencia. Número 7. La revelación final. El Cristo crucificado y resucitado. Dos puntos importantes aquí. La cruz no es fracaso, sino el cumplimiento del plan de Dios. Oye, eso está duro.
sé cómo yo escribí eso. Eso fue lo que dio el maestro. Pero está duro eso. La cruz no es fracaso, sino el cumplimiento del plan de Dios. Tremendo, ¿no? Me dio vuelta la cabeza. Y en punto también que el centurión romano declara verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién fue ese centurión? ¿Cómo se llama ese centurión? El centurión ese. El centurión Longivo. ¿Tú sabes el nombre? Vamos a Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Nadie sabe el nombre de este centurión. No, es que como que yo lo escuché una vez y no sé. ¿Alguien puede ir a Charlie? Mira, pregúntale a Charlie, ¿qué dice Charlie? Sí, este centurión es importante en la historia de Marcos. No, Google ya pasó a la historia, papi, ya. Lo más fuerte aquí es Charlie. No hay nadie como Charlie. ¿Alguna pregunta? Cornelio. Ese mismo es. ¿Dónde tú buscaste eso, papi? Tú eres de los que crees más a Google que la Biblia. Dios mío. Aquí está. Pues mira. Cornelio. No, pero aparece en la historia. Jorge, Cornelio tú dijiste, ¿verdad? Muchos creen que es Longino. Es Longino. No, pero que hay otro que se llama Cornelio. Hay otro que se llama Cornelio. El libro de los Hechos, Cornelio. Muy bien, muy bien. Doña. Longino. Sí. No lo registra, pero los textos apócrifos aparece el nombre de Longino como el que estaba a los pies de la cruz diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jorge. Jorge, háblame duro por el micrófono, papi. Y dice aquí que es presentado como piadoso y temeroso de Dios. Ese mismo es. Bueno, téngalo ahí como parte de la historia. Nunca está mal saber un poquito más. Yo creo que es necesario. Haciendo un resumen total para finalizar, muy corto, muy bueno lo que hicimos. El Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento y el más breve de los 4 evangelios, destacando a Jesús de Nazaret por sus obras y milagros más que sus enseñanzas largas. Atribuido a Juan Marcos, con mucha influencia del apóstol Pedro, se cree que fue escrito entre los años 55 al 70.
después de Cristo. Y su objetivo, y esto siempre llévelo en toda la clase, se presenta a Jesús como el siervo sufriente. Siervo sufriente. El Hijo de Dios, siervo sufriente. Hablamos y resumimos de la preparación del ministerio de Jesús en los primeros capítulos. Se va a mencionar a Juan el Bautista, se habla también de la tentación de Jesús, el ministerio en Galilea, Jesús llama a los discípulos, realiza milagros, crece la oposición de los fariseos, camina hacia Jerusalén, predice su muerte 3 veces, enseña sobre el discipulado, la humanidad, el servicio, sobre todo el servir. Habla de la última semana. Habla última semana en Jerusalén, entrada triunfal en Jerusalén. Se me olvidó decirle esto y aquí lo anoté: purificación del templo. Pasión, muerte y resurrección, última cena, arresto, juicio, crucifixión. Y el evangelio de Marcos termina con la tumba vacía y el anuncio de su resurrección. Yo puse estos 5 puntos, ahora no sé ni por qué los puse, pero los voy a tirar aquí. Él habla de Jesús como el siervo sufriente, el reino de Dios ha llegado, habla de fe y obediencia. Yo creo que yo dije algo así ahorita. El sufrimiento y el servicio como camino del discípulo. Mire, hermano, y esto es bueno que lo repitamos muchas veces. Por las diferentes fuentes y dogmas humanas, doctrinas humanas que hablan acerca de la prosperidad y todo este tipo de cosas que son totalmente antibíblicas. El evangelio de Jesús es totalmente un evangelio: toma tu cruz y sígueme. No significa que usted va a vivir en una pobreza y usted tiene que vivir como una alfombra para que le pasen por encima. Porque creo que si nosotros le servimos a un Dios vivo, Él es el que se encarga de darnos la provisión que necesitamos para nuestra vida, nuestro diario vivir. Y si Él nos quiere bendecir con más, amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. Y termina el ministerio del Mesías en la tierra. Jesús a menudo oculta su identidad hasta después de su resurrección. No sé por qué yo puse eso ahí, pero eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. Sí, papito. Hay que buscar a Charlie para el centurión. Me gustaría volver para atrás al centurión porque estoy un poquito confundido. Aquí en Charlie dice que el centurión fue longuino, según la tradición. Se cree que era el centurión al pie de la cruz, como dijiste, que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios al ver cómo murió. Y también, según algunas tradiciones, fue el quien atravesó el costado de Jesús con una lanza. Fue el mismo. Sí. Wow. Y le voy a decir algo. Es un evento profetizado. La lanza lo profetizó el que estaba en el templo cuando María, el viejito ciego. No. ¿Cómo se llamaba él? El viejito ciego que le profetizó a María que ella lloraría porque iba a pasar. ¿Cómo se llama? Perdóneme, yo no puedo. Un momentito. Y voy a hablar, te digo eso porque Longino es
es bien importante dentro de esta historia. Ok. Simeón. Gracias. Eso es. ¿Cómo no acordarme de Simeón? Si esto es lo que me pasa a mí todos los días, todos los momentos. Mire, escúcheme en esto. Simeón, cuando usted va, búscate por ahí, Wendy, Lucas 2, 34 a 40, para que usted vea cómo Simeón profetiza a María este suceso muy importante, porque todo lo que Jesús pasa en su caminar, desde que llega a la tierra, es profetizado desde antes por los profetas mesiánicos, ¿ok? Mesiánicos, Antiguo Testamento, hasta su llegada, muerte, pasión, muerte y resurrección. ¿Qué dice Lucas 2, 34 al 40? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, estás puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí usted ve como Simeón, este anciano, medio ciego él, le profetiza a María esa muerte que iba a recibir su hijo, pero ella también lo iba a recibir en el corazón, porque es su hijo, ella lo iba a ver. O sea, fíjate cómo la profecía, por eso Longino es parte esencial de la profecía, aunque él cometió el acto. ¿Por qué? Para no cortarle los pies, para no cortarle las piernas, que era la costumbre para los reos que morían en una cruz. Y para que se cumpliera la profecía de Simeón, vino Longino y le traspasó el costado hasta el corazón, le llegó. Esa lanza le pasó hasta acá. Horrible. Muerte horrible, ¿verdad, mamá? Sí, pastor, y de acuerdo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Griega Ortodoxa, Longino básicamente se convirtió en un mártir porque él renunció a su puesto romano y predicaba a Cristo. Y los romanos básicamente le advirtieron de que si él seguía predicando a Cristo, que iba a perder su vida, y él de la transformación que tuvo, del encuentro que tuvo, y esto es de acuerdo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa griega. Él prefirió que le cortaran la cabeza, pero no negó a Cristo. Muy bien. No, y la historia, según los libros apócrifos, hablan acerca de su conversión y de su conversión a Cristo. Después de eso, por eso esa confesión que hizo en la cruz, usted se tiene que hacer una historia totalmente positiva acerca de lo que fue Longino después que él vio que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aquí tienen también una conclusión que Longino no es el centurión de Cafarnaúm que pidió sanidad para su siervo. No, ese es otro. Ese es otro. No. Entonces, este es otro centurión, porque había muchos, como yo dije el domingo, yo dije que habían, sí, Jorge, ya mismo te doy la parte. Yo dije el domingo que habían muchos maestros de la ley, muchos escribas y fariseos que creían en Jesús. No todos los demonizaban a Jesús. Muchos creían en Jesús. Nicodemo es un ejemplo. ¿Y cuál fue que yo dije el domingo? Se me olvidó. Mencioné otro el domingo, el hijo
El joven rico también era un fariseo. El joven rico, muchos creen que el joven rico también pudo haber sido Nicodemo tiempos después. Eso es otra historia. Jorge Molina. Entonces, Cornelio, después que lo llaman piadoso y temeroso, eso fue después que él renunció a su puesto como Pero romano. es que esto, no hay historias en la Biblia que hablen de él. No hay historia. O sea, Longino lo estamos hablando aquí como parte de una profecía sucedida por Simeón, que profetizó, valga la redundancia, el traspaso de la lanza y su conversión a Jesús, al Evangelio de Cristo, fue inminente, no cabe duda. Pero ya lo después, lo que se hable después no tiene significado para nosotros. O sea, porque lo importante es que Marcos habla de Jesús, no de Longino. Y aquí estamos estudiando de Jesús, que es lo más importante. Una nota importante sobre Cornelio. Cornelio fue usado como puente para la evangelización de los gentiles. En el libro de Hechos habla claramente sobre ese centurión Cornelio, que es ese sí importante dentro de la iglesia primitiva. Cornelio, por eso lo vamos a estudiar en Hechos, que honestamente Hechos... A eso vamos. A eso vamos. Yo quería tirarme a Hechos, pero vamos a sacar a Marco y a Lucas, a Juan del camino. Eso se hace rápido. Porque Hechos viene duro. Ahí vamos a aprender un montón de cosas bien interesantes en el libro